voy a tratar de probar que los creyentes en Cristo sí van a pasar por lo que es denominado en la Biblia la gran tribulación. A partir de este momento voy a comenzar a contar mis 10 minutos. ¿Por qué el hermano Polanco cree que la iglesia debe de pasar por la gran tribulación? Primero, los apóstoles, tanto Pablo, Juan, Pedro, Santiago, todo esperaban una segunda venida de Cristo literal. Repito, los apóstoles, Pablo, Juan, Pedro y Santiago, todo enseñaron y hablaron y predicaron a la espera de una segunda venida literal de Cristo. Segundo, los padres apostólicos, todo, Orígenes, Tertuliano, Latancio, todo predicaron de una segunda venida de Cristo, y ninguno de ellos, ponga atención, ninguno de ellos, ni Orígenes, ni Tertuliano, ni Latancio, promovieron que la iglesia iba a ser sacada de la tierra antes de que comenzara el periodo de la gran tribulación. Los padres apologistas, Cuadrado en el 120 antes de Cristo, Aristegui del siglo II, Justino Mártir del siglo I, Latancio del siglo I, Atenagora de Atenas en el 177, Teófilo de Antioquía, Mileto de Sardes, Aristón de Pella del siglo II, Milciades del siglo II, todo postularon una segunda venida de Cristo en gloria, y ninguno de ellos habló de que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación. Los padres dogmáticos, Juan Crisóstomo, Agustín de Hipona, San Jerónimo, y de este tenemos que hablar en un momentico de él. Ninguno de ellos, ponga atención, ninguno de ellos postularon que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación. Todos esperaban una segunda venida de Cristo en gloria. Los padres de la iglesia que escribieron, como Justino Mártir, como el pastor Germán en el siglo II, Bernabé, la epístola de Bernabé en el capítulo 4, Ireneo de León en el 140, Hipólito de Roma, Quinto VII en la Didache, todo postularon que la iglesia iba a pasar por el periodo de grande tribulación. Ahora, ¿dónde está el problema? Bueno, cuando llega el tiempo de los precursores de la reforma, que fueron ¿quién? Pedro Waldo, Juan Hus, John Wycliffe y otro más que murieron mucho antes de Martín Lutero, todos ellos apuntaban a que el cabeza visible de Roma o del Vaticano en ese momento presente representaba al hombre de pecado, al anticristo. O sea, todo ello, la base de la reforma fue que el Papa era el anticristo. Así que cuando los jerarcas de Roma se enteran de esta problemática, entonces los servicios de inteligencia del Vaticano armaron lo que se llama la contrarreforma, donde se le dio paso a lo que fue la verdadera Santa Inquisición y nace el movimiento de los jesuitas. Y es el momento de la historia que aparece un hombre llamado Francisco Rivera. Y este Francisco Rivera, que fue el fundador
del movimiento del futurismo. Este hombre fue escogido jesuita del seno de la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para camuflajear lo que los reformadores estaban tratando de llevar. Entonces este hombre le probó a lo que trataban de hacer una reforma, que era imposible que el Papa fuera el anticristo, porque según él, el anticristo iba a estar 3 años y medio gobernando y ya este Papa tenía más de 4 años. Ahora, quiero aclarar algo. Ni Francisco Rivera, ni Emanuel Lacunza, ni Edward Irving, ninguno de ellos hablaron de rapto. No, la palabra rapto aparece por primera vez, ponga atención a esto, por primera vez aparece en el siglo IV. ¿Por quién? Por un hombre llamado San Jerónimo. Él es que acuña la palabra rapto y es en la Vulgata Latina la única Biblia, la única traducción que aparece la palabra rapto. No hay otra traducción que hable de la palabra rapto. Ahora, es interesante entender por qué este hombre, en vez de usar la palabra correcta, que era arrebatamiento, él usó la palabra rapto. Pero tal cosa lo vamos a explicar en la segunda parte que vamos a tener. Entonces, continuamos por eso. En la Reforma, Martín Lutero nunca proclamó una iglesia fuera de lo que era la gran tribulación. Juan Calvino tampoco nunca habló de una iglesia fuera de la gran tribulación. John Knox tampoco nunca habló de una iglesia de la fuera de la gran tribulación. Siempre los reformadores hablaron de la manifestación, la gran manifestación de la segunda venida de Cristo. Sí, manifestación del griego en las palabras Strong 17:32 y en el hebreo 53:21, que significa la epifanía. Definición de epifanía: avenimiento, aparición, revelación, reunión pública, acto de presencia, que viene de qué? De la palabra fanero del Strong 53:18, hacerse visible en un lugar. Así que la epifanía, revelarse, dejarse ver, aparece en el libro de Tito capítulo 2 verso 13, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación en gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fanero, apocalipto, revelación. Primera de Pedro capítulo 5 verso 1, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo del padecimiento de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Fanero, apocalipto, revelación. Primera de Pedro capítulo 4 verso 13, sino gozado por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con él en gran alegría. Un minuto también más. Aparece un minuto. Sí. Segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2 verso 8. Y entonces se manifestará, ve, manifestación, aquel inicuo, manifestación, fanero, revelación. Primera carta a Timoteo capítulo 6 verso 14. Que guarde el mandamiento sin mácula y sin reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dejarlo hasta ahí, que era la parte histórica y bíblica. Entonces, en la segunda parte voy a explicar realmente por qué la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Tiempo. Muy bien. Hemos escuchado al doctor Polanco con su exposición, primera parte. Vamos a darle la oportunidad ahora al doctor Soriano Vidal. Salude a la congregación, salude a los oyentes, hermano Soriano. Amén, Dios bendiga. ¿Se escucha bien, por si acaso? Se oye bien.
Amén. Pues como no me estoy visualizando en la cámara, no sé si se ve mi rostro. Se ve bien y se oye bien. Perfecto. Bueno, pues entonces a partir de este momento comienzo con mi explicación. Amén. Gloria a Dios. A mí me toca entonces explicar por qué la iglesia pasa por la tribulación, respondiendo entonces que el arrebatamiento de la iglesia ocurre antes de la gran tribulación. Lo primero que tenemos que entender, antes de entrar nosotros a este tipo de debate, es conocer perfectamente el contexto de la palabra venida, que en español ha sido muy mal traducida. Número uno, no solamente hay un solo, sino que hay varios. ¿Qué significa esto que hay varios? Hay varios significados para arrebatamiento. El que más se usa es en el griego arpazo, ¿verdad? Que significa tomar de repente y por la fuerza. Luego tenemos la palabra rapto, rapiemur cum illis, que se encontró en el año 300 a través de la Vulgata Latina de San Jerónimo. De ahí es que nosotros tomamos la palabra rapto. Escucho muchísimas personas diciendo que la palabra rapto no es bíblica. Y eso es una pregunta muy capciosa. ¿Por qué? Porque la pregunta correcta es, ¿en qué versión bíblica aparece la palabra rapto? Como ya bien dijo el profesor Polanco, la palabra rapto aparece en la Vulgata Latina del 300 en adelante y significa en su primera instancia lo mismo. Arrebatamiento significa arpazo, que significa apoderarse, tomar por la fuerza. Por la gente quizá no lo sepa, el doctor Vine en su página 86 del diccionario de él dice que esto es un tomar de repente con una fuerza súbita. Entonces, cuando nosotros hablamos de arrebatamiento, rapto, estamos hablando del acto de tomar de repente y por la fuerza. Muchísimas veces se toma también en el arrebatamiento una implicación del término como lo que es violencia. Por ejemplo, Mateo 11:12, la cual dice que solo los violentos arrebatan el reino, del griego viato, que significa meterse por la fuerza. Es lo primero. Entonces, rapto sí es bíblico. Amén. Lo único que se encuentra en el latín, no en el griego. ¿Por qué nuestra Biblia hoy no tiene la palabra rapto? Porque nuestras traducciones son directamente del griego al castellano, no de latín. La naturaleza del rapto tiene que ver con un tomar de repente y por la fuerza. Vemos su naturaleza en pasajes bíblicos tales como Mateo 11:12, Segunda de Corintios 12:2, Apocalipsis 12, Hechos 8:35, la cual vemos escenas donde, por ejemplo, en el caso de Jesucristo, en el caso de la mujer de Apocalipsis 12, el niño es arrebatado y ahí toma lo que es una connotación de preservar. Es lo primero. Lo segundo que tenemos que tomar en consideración es que la iglesia tiene una naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Número uno, no podemos hablar de arrebatamiento de la iglesia sin entender primero que Cristo viene. Los raptistas creemos que Cristo viene por segunda vez. No creemos que viene por tercera vez, cuarta vez, quinta vez. Es una tontería. Eso no existe. Cristo viene por segunda vez. Y creemos lo siguiente, número uno, la venida de Cristo literal, Hechos 1:11. Los ángeles dijeron que Cristo viene así mismo de la misma manera que se fue. También Hebreos 9:27 aparecerá por segunda vez. Mateo 24:30 verán al Hijo del Hombre viniendo. Segundo, creemos que hay un día que se llama el día de la ira que precede al arrebatamiento, a la segunda venida de Cristo. Este día del Señor, entiéndase mayormente que es un título que implica lo que tiene que ver con un día de juicio apocalíptico. Por ejemplo, tenemos a Isaías 13:9, Ezequiel 32, tenemos a Joel 1:15, pero especialmente Amós 5:18, Sofonías 1:14, Zacarías 14, Malaquías 4 hablan de este día grande y terrible, la cual el apóstol Pablo le llama el día del Señor en segunda de Tesalonicenses capítulo 5 y es sinónimo de la frase la ira venidera. Es lo primero. Lo tercero es que siendo esto una venida literal y siendo esto que precede a esta venida literal un día de juicio, un día de tribulación, que lo vamos a ver más adelante, nosotros los raptistas entendemos que la iglesia no figura dentro de este periodo. Para esto tenemos que dominar la palabra en su sintonía. Existen varias palabras para la palabra arrebatamiento, como yo dije, o la palabra venida. ¿Cuáles son? Parousia, que no se puede pasar por alto, erjomai, también está apocalipsis, también está fanero, también está jorao, no solamente, hay más, mucho más. Y estas palabras tienen que entenderse dentro de su contexto. La palabra que se utiliza en 1 de Tesalónica capítulo 4, en Tesalónica 3:13, en Juan 2:18 y en Mateo 24:3 es parousia. Parousia significa no una llegada como se interpreta en las Biblias castellanas. Significa una presencia, una reunión con, una reunión entre.
Esto es importante que se entienda. Cada vez que se usa la palabra parousia, no se habla de la llegada en sentido espontáneo. Se habla de una presencia que implica un periodo de tiempo. Cuando en Tesalónica 4 dice, la venida del Señor. Si ustedes buscan en su Biblia, en el texto original, dice la parousia, no la llegada, sino la presencia de Cristo con su iglesia en el aire. Eso es muy importante que se entienda. Cuando se da a entender que tiene que ver con la venida de Cristo en sentido de desplazamiento del cielo a la tierra, se utiliza el Jomai. Yo les invito a ustedes que busquen, por ejemplo, Mateo 24:30, cuando dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo. Viniendo ahí no es parousia, porque no habla de la reunión de Cristo con la iglesia, habla de la llegada, el desplazamiento de él. Apocalipsis, que lo mencionó el doctor Polanco, significa un revelar, pero aquí tiene algo, una connotación muy distinta a parousia y muy distinta al Jomai, y manifestación es fanero, que es la segunda palabra después de Apocalipsis. Eso es muy importante entenderlo. Apocalipsis se utilizó en Pedro 4:13 y en Tesalónica 1:7 mayormente para aquellos hermanos que estaban pasando por mucha tribulación excesivamente, y esta palabra se utilizaba para recordarle que Dios le iba a dar a ellos lo que es consuelo en medio de la tribulación. Entonces, número 1, se ha dicho que la CUNSA inventó el rapto. Eso es mentira. No fue la CUNSA que inventó el rapto. No hay una sola página en el libro 3 tomos de la CUNSA que él habla de arrebatamiento pretribulacional. Segundo, Margaret MacDonald no dio una revelación del rapto pretribulacional. Lo pueden leer, yo se lo pongo ahora mismo. Y en su visión no hay nada que dice que la iglesia no pasaría por la gran tribulación. Irving ni siquiera estaba cerca de lo que creía Nelson Darby, porque hay muchos que se jactan en decir que Nelson Darby fue quien inventó el tema del rapto y que él copió de Irving, cuando Irving creía que él estaba ya en la gran tribulación y él le llamó el rapto a la segunda venida. Muy diferente a lo que Nelson Darby enseñaba, que más adelante yo también voy a dar más detalles sobre eso. ¿Por qué nosotros creemos que la iglesia no pasa por la tribulación? Número 1, por el título que se llama el día del Señor, como ya explicamos. ¿Qué es el día del Señor? Un juicio apocalíptico, como ya dimos los textos. Y el apóstol Pablo, hablando de este día de juicio, en Tesalónica 1:10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual lo resucitaron de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Excelentemente bien traducido. ¿Cuál es la ira venidera? El día del Señor. Tesalónica 5:9, hablando de esto mismo, dice Pablo, porque ustedes saben que el día del Señor, el día de la ira, les vamos a explicar que el día de la ira será como ladrón en la noche. Ahí se ve que es un periodo donde dirán paz y seguridad y vendrán sobre ellos destrucción repentina. Aleluya. Y luego, hablando de las calamidades que hay, fíjense que el apóstol Pablo cambia de pronombre. Dice, sobre ellos vendrá ese día, mas sobre ustedes no tengan tiniebla para que ese día no los alcance, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Un minuto, maestro Soriano. Perfecto. El doctor Pine, y me faltaron más cosas, dice sobre esto que no tiene que ver exclusivamente con el día de calamidad que va a Dios mandar a la tierra en el periodo de tribulación. Pena que me faltó los otros que iba a dar, pero está bien, eran las razones básicas, más razones básicas. Maestro Polanco tiene 10 minutos más para rebatir o para continuar. Adelante. Muy bien, muchas bendiciones, muchas bendiciones. Primeramente, origen del rapto. Voy a hablar del origen del rapto, de lo que es el rapto de verdad. San Jerónimo acuñó en el capítulo 4 de primera carta a Tesalónica la palabra harpazo, cuando en realidad en el griego lo que decía era arrebatamiento. Ahora, ¿por qué Jerónimo acuña esta palabra? ¿De dónde la sacó él? ¿Por qué él la usó? Ahora, hay una historia interesante en todo esto. Hay una historia muy interesante, la cual me gustaría contársela a tantas personas que creen en un rapto pretribulacionista, para que tengan por lo menos una idea de dónde nace esto y por qué. Esto está relacionado con el nacimiento de lo que es Roma. Sí, el nacimiento de Roma. ¿Cómo así, maestro? Sí, por ahí, por el año
753 antes de Cristo, 21 de abril, cuando los gemelos Rómulo y Remo fueron los fundadores de la eterna Roma. Según una antigua e interesante historia, un mito de la Roma de esos tiempos, Roma tenía pocas mujeres. Y teniendo pocas mujeres, para solucionar ese problema, Rómulo, el fundador de lo que es el Imperio Romano o Roma, organizó una prueba deportiva en honor al dios Neptuno, a la que invitó a todos los pueblos vecinos. Acudieron varios pueblos vecinos, entre ellos acudió el pueblo de la Sabinia, Estos eran personas muy buenas, muy voluntarios, y ellos llegaron a las pruebas deportivas con sus esposas y con sus hijos, cosa que aprovecharon los hombres romanos ya preparados de antemano, y ellos raptaron a las mujeres de esta gran ciudad. Raptaron a las mujeres de la Sabinia, hicieron un rapto a las mujeres. Cuando ellos raptan a las mujeres y luego expulsaron a los hombres, los romanos intentaron aplacar a las mujeres convenciéndolas de que solo lo hicieran porque querían que fueran sus esposas y que ellas no podían menos que sentirse orgullosas de pasar a formar parte de un pueblo como era el pueblo romano. Bueno, las Sabinas pusieron un requisito a la hora de contraer matrimonio, que ellas solamente se iban a encargar de lo que era el telar, pero que no iban a hacer más nada y que iban a hacer los gobiernos de la casa. Años más tarde, los sabinos, enfadados por el doble ultraje de traición y de rapto de sus mujeres, atacaron a los romanos, a los que fueron acorralados en el Capitolio. Para lograr penetrar en la zona, contaron con la ayuda de una mujer romana llamada Tarpeya, quien le franqueó la entrada a cambio de que aquellos que llevaban unos zarcillos y unos brazaletes en los brazos se los regalaran. Así que cuando entraron, ellos mataron a esta mujer, la mataron. Así que fueron a una zona de guerra, y cuando estaban los dos ejércitos al enfrentarse, pues las mujeres que habían sido raptadas y convertidas en esposas se pusieron en medio, porque de un lado iban a ver morir a sus padres y a sus familiares, y del otro lado a sus esposos y a sus hijos. Y así que ellas sirvieron como un puente y la guerra no se dio. Se reunieron los dos bandos, celebraron la paz, y ahí nace la leyenda de lo que es el rapto de la Sabinia. Esta leyenda se leía y se creía en los siglos 1, 2, 3 y 4. Y de esta leyenda es que se vale ¿quién? El gran San Jerónimo, para acuñar la palabra jalpazo, que tiene que ver con rapto. No fue de otro lugar que la sacó. No hay, óigame bien. Y cuando él acuñó esta palabra, nunca estaba pensando él en un rapto secreto ni en un rapto pretribulacional. Solamente la acuñó basado en esta historia que le acabo de contar. Usted puede, le voy a poner en el grupo, le voy a poner los links para que usted pueda ver dónde nace esto. Y de ahí, en el siglo XVII, siglo XVIII, que sale la teoría del escapismo, basado en esa sola versión de la Biblia, la Vulgata Latina, sin conocer el origen de esta palabra, sin conocer las razones que tuvo San Jerónimo para acuñar esta palabra ahí. Ahora bien, entendiendo ya esto, ¿de dónde sale la palabra rapto? Yo quiero decirle que ni los padres apostólicos
ni los apóstoles, ni los padres dogmáticos, ninguno en ninguna época hasta el siglo XIX nunca hubo un solo debate sobre el rapto de la iglesia pretribulacionista. No lo hubo porque nunca fue un problema. No lo hubo porque nadie hasta el siglo XVIII había hablado de lo que era el rapto. No lo hubo porque nunca fue un problema para la iglesia naciente. Esto del rapto pretribulacionista nace hace 200 y pico de años. Por tal razón, usted no va a encontrar en la historia a nadie debatiendo ni en contra ni a favor del rapto, como sucedió en los años posteriores, cuando se levantaron las doctrinas de la Trinidad, de la unicidad y estas grandes doctrinas que partieron la iglesia por mitad. Por eso vuelvo y le digo, la palabra rapto no está en nuestra Biblia y aparece en una sola versión y jamás se puso ahí pensando ni para que alguien creyera que se iba a ir antes de la gran tribulación. No existe eso. Es la Biblia la que dice lo siguiente. Es la Biblia y no Rafael Polanco. La Biblia dice en segunda de Carta Tesalonicense capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Y el 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, repito, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Óigame bien, Jesucristo no vendrá. Y como decía mi oponente, que ellos no creen que hay 3 venidas ni 2 venidas, sino que hay una sola. Es bien fácil decir que nada más creen en una segunda venida, pero eso es solamente en teoría. Cuando usted dice que Jesucristo viene y que llegó en las nubes de los cielos y que arrastró a la iglesia y se la llevó, eso usted no le puede salir a nadie que eso no es una venida. ¿Por qué? Porque Cristo llegó, Cristo vino. ¿Y vino a dónde? Al planeta Tierra. Y las nubes están en el planeta Tierra, no están en otro lugar. Las nubes corresponden al planeta Tierra. Así que si Cristo vino y llegó al planeta Tierra, esa es una venida. Y si después usted está esperando otra, entonces ya no es la segunda venida. Estamos hablando de la tercera venida. Es fácil decir que usted dice que nada más es una sola venida que espera, pero eso es solamente de la boca para afuera. En la práctica usted está diciendo que son 2 venidas. Y mi última parte, la bola de 99, la tengo para el final. Tiempo. Muy bien, muy bien. Veo que los moderadores, parece que el doctor Polanco tiene un cronómetro ahí, ya él sabía que era su tiempo, yo no quise interrumpirlo. Amén, amén. No quise decirle que le quedaba uno, estaba muy interesante su exposición. Ahora, como decimos, ahora el maestro Soriano tiene la oportunidad de abundar en su exposición y si quiere refutar, también puede hacerlo. Así que, maestro Soriano, el tiempo es suyo. ¿Se escucha? Ahora se escucha, ahora sí. Perfecto, perfecto. Comienzo desde ahora. Lo primero es que nosotros creemos en una segunda venida en todo sentido, porque nosotros nunca hemos dicho que el rapto es una primera venida. Yo nunca he dicho que Cristo viene a buscar la iglesia y luego con la iglesia y luego subir de nuevo, bajar de nuevo. Nunca en mi boca, nunca he dicho eso, y yo le corrijo a muchos pretribulacionistas eso. Lo segundo es que nosotros creemos en el día del Señor. Yo lo dije, día terrible, día de juicio. Capítulo 5, verso 2 de 2 Tesalónica, dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Segundo, la historia nos dice a nosotros lo siguiente: en la iglesia primitiva también tenían
otro pensamiento, aparte de que Cristo vendría y que habría lo que es una resurrección general. Por ejemplo, Ireneo de Lyon, del año 130, dijo algo bien interesante en una teoría o en un tomo llamado Contra las herejías. Él dijo lo siguiente: mas son de utilidad para los justos, así como para la caña es útil para lo que es quemarla en la paja. Y luego dice lo siguiente: cuando al final de los siglos la iglesia sea levantada, escuche, estamos hablando del 130, habrá una tribulación como nunca la ha habido, citando a Mateo 24. En la obra de Ireneo de Lyon, él menciona 3 veces la palabra levantar y la utiliza en el mismo sentido, de alzar, de subir o de confirmar. Luego aparece, te estoy mencionando, nada más te voy a mencionar una cantidad de gente, porque Padre Hermas, Clemente de Roma, toda esa gente decían que verían al anticristo. Sin embargo, yo te voy a mencionar 3 gente de peso que eran, primero, uno era el teólogo más renombrado del siglo III. Te voy a mencionar el otro, que fue el primer exégeta latino del Apocalipsis, que escribió el comentario más, o el primer comentario del Apocalipsis. Te estoy hablando de Victorino, obispo de Pétamo. ¿Qué dijo Victorino, obispo de Pétamo? Obispo de Pétamo hizo un comentario, Apocalipsis 11, la cual él vislumbró 7 años bajo la mano del anticristo y de la bestia. Y él dijo lo siguiente, citando a Pablo, dice: el apóstol Pablo dijo sobre esto, que hay que tenerlo frenado hasta que sea quitado del medio quien lo refrena. Y luego identificó a la mujer en Apocalipsis 12 con la iglesia. Y cuando habló de la iglesia, dijo: viene el tiempo en que la iglesia escapará de la presencia del diablo, no de la bestia. Escuche bien. Y dijo: y esto no sabemos cuándo va a ocurrir. Luego aparece el teólogo más renombrado del siglo III en adelante, Efraín de Nisbet, aunque lo quieran negar y digan que eso fue un pseudo, fue un fraude, lo que quieran decir, la historia está ahí. Efraín de Nisbet, que era el teólogo más vislumbrado de la Iglesia Oriental Bizantina, dijo lo siguiente: porque todos los santos y elegidos de Dios son reunidos antes de la tribulación que ha de venir y son llevados al Señor porque no vean la confusión del mundo. Para que si esto fuera poco, un descubrimiento hecho por el gran historiador Gummerloch dijo que había un documento apócrifo llamado el Apocalipsis de Elías. Y el Apocalipsis de Elías es de la fecha siglo III de la historia de la iglesia, la cual habla Gummerloch y dice que esto es prueba de que también se creía en un arrebatamiento antes de la tribulación, donde en ese documento se ve a los creyentes escapando de una ira de mano del anticristo. ¿Y qué podemos decir sobre este asunto de que el invento del rapto tiene 200 años de existencia? Señores, la historia ha demostrado lo contrario. Mucho antes del 1800, antes de Nelson Derby, se está hablando del arrebatamiento. Te puedo mencionar a quién: a John LaHaye, William Bond, Thomas Drapes, a George Welton, William Sherwin, Joseph Mede, Nathaniel Hawke, Captain Brown, William Sherwin, Colton Mates, Robert Martin, Thomas Vincent, Oliver, también está Graham Kerr. Y esta gente, según el historiador William Watson, que él mismo pasó horas leyendo sobre esta gente, todos hablaron de un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Robert Martin, Thomas Vincent, Oliver Howard, Thomas Perry, Graham Kill dijeron los dejados atrás. Joseph Mede, 1627, Nathaniel Hawke, John Brown, William Sherwin, John Norris hablaron de un arrebatamiento antes y dejado atrás los otros. Igual que John LaHaye, Barton Haight, John West en el 1600 también todo. O sea que el tema de arrebatamiento tiene el rapto mucho más para atrás, mucho más antiguo. Número 2, te mencioné a Ireneo de Lyon del 130. Ahora bien, ¿por qué los reformadores, ni Calvino, ni Martín Lutero? Que Martín Lutero, dicho sea de paso, era amilenarista o su trasfondo, y él decía que ya estaba en el milenio, que la iglesia católica era el falso cristianismo. Y oye lo que él decía: que Cristo, cuando viniera al juicio, a castigar las naciones y al falso cristianismo, él decía que la iglesia primero iba a ser arrebatada para no pasar por estos juicios, por otra cosa. También Calvino sostenía que él no entendía por qué Pablo se ponía en lugar como que él vería el arrebatamiento. Y él decía: esta nueva doctrina de Pablo seguramente era para darle fortaleza a los cristianos. ¿Por qué? Porque lo que es la venida de Cristo, escuchen bien, la venida inminente de Cristo era ampliamente predicada en la iglesia primitiva. La gente quizá no sepa eso. ¿Cómo se puede conectar una venida inminente con las señales que tienen que indicar cuando Cristo venga? La Didash,
Clemente de Roma, incluso el pastor Hermas también, Policarpo y toda esa gente decían que en cualquier momento la iglesia era tomada. ¿Cómo puede encajar esto con las señales que la misma Didache, que el mismo apóstol Pablo y el mismo Mateo daban para que cuando Cristo regresara? La historia también vislumbra que el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación precedía y era tan antigua como muchos niegan. Watson, el gran historiador, ¿verdad?, dice que habla, por ejemplo, de Robert Martin, habla también de un preamilenarismo donde sitúa a Cristo siendo o arrebatando a la iglesia antes de la gran tribulación. Entonces, hermano, las escrituras es clara y la historia también es clara. Tenemos base para ello y no estamos inventando, estamos simplemente defendiendo nuestra postura. La iglesia que nació en el día del Pentecostés nunca ha confundido tribulación con el día del Señor. Tribulación es cualquier cosa. Del griego lipsis, que significa de manera genérica aflicción. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice, según de Timoteo 3:12, que los que quieran vivir piadosamente pasarán persecución. Dice la palabra del Señor que los creyentes fueron esparcidos en el libro de Hechos por las persecuciones. La iglesia siempre ha estado en persecuciones. Sin embargo, la historia también, como ya mencioné, 3 padres apostólicos, padres de la iglesia, no cualquier padre de la iglesia, te estoy hablando del primer exégeta latino, te estoy hablando del teólogo más vislumbrado de la iglesia oriental, te estoy hablando de Ireneo de Lyon, que venía siendo, escucha bien, el más resaltado de los padres apostólicos de su tiempo, hablando de un levantamiento de la iglesia antes de, y esto tuvo de base la teoría de la inminente venida de Cristo, que ahí es que muchos caen en error. ¿Qué significaba esto de la inminencia venida de Cristo? Significaba que Cristo podía venir a tomar su iglesia en cualquier momento. Clemente de Roma decía: estén preparados porque en cualquier momento somos arrebatados. Oiga bien, estoy hablando de Clemente de Roma. La misma Didache en el capítulo 16 dice: estén firmes en el evangelio, pues no sabéis en qué momento vendrá el Señor. Cualquier cristiano de la iglesia primitiva, tú le preguntas: ¿tú crees que hoy puede la iglesia ser arrebatada? Y te van a decir que sí. ¿Y cómo podemos conciliar el arrebatamiento de la iglesia en cualquier momento con las señales que tienen que precedir la manifestación del anticristo y todo eso? Segundo Tesalonicenses tiene que leerse en su contexto. Número 1, ¿por qué Pablo habla del arrebatamiento en el verso 1 y luego le llama a eso el día del Señor? Nadie os movéis, ni nadie te deje engañar, porque el día del Señor, aleluya, no está hablando del arrebatamiento, pero también hay un pero, y ese pero lo conecta con el capítulo 1. El apóstol Pablo, después que el capítulo 1 habla del periodo que va a pasar y la manifestación de Cristo, él dice un pero en el capítulo 2 y luego dice: respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con él, o sea, el rapto, no os dejemos ver. Oye bien, ¿por qué? Ni por carta ni por profecía, tocante a que el día del Señor ha llegado, no que está cerca. En el original es ya llegó. ¿Cómo que ya llegó? ¿Qué tiene que ver el arrebatamiento con el día del Señor? ¿Qué tiene que ver? Sencillo. El día del Señor es el juicio apocalíptico y el arrebatamiento introduce ese día apocalíptico. Lo que nos vamos en ese arrebatamiento, no pasaremos por ese día del Señor, pero para los que se queden, sí pasarán por ese día del Señor. Por eso es que Pablo cambia la palabra de arpazo a Cronia y en el griego, día del Señor. Y ese día, por eso que el artículo definido no aparece ahí, no se puede dar hasta que venga lo que es la manifestación del anticristo. Eso tiene su contexto. Entonces, hermano, como ya estaba diciendo, tenemos que entender, número 1, ¿qué es? Me fue. Tiempo. ¿Se acabó? Ok. Termina lo que te iba a decir, está bien, termina lo que te iba a decir. Perfecto. El día del Señor siempre es un periodo de juicio. Parousia es una presencia, reunión. Cada vez que Cristo habla de su llegada es erjomai, involucra ángeles, manifestación espontánea, pero donde aparece parousia, nunca se vislumbra una reunión con los ángeles, y esto es lo que dio origen a lo que es la venida inminente, que luego más adelante Nelson Derby, como testifica la historia, que más adelante también lo voy a poder decir, testifica la historia que él llegó a descubrir esta verdad cuando pudo distinguir la iglesia de Israel como dos cosas distintas. Ok, maestro Soriano, tiempo.